Muy buenas noches. Muchas gracias por estar de nuevo con su programa Acción Positiva. Hoy vamos a tener la continuación de nuestro programa con la licenciada Estefanía Con y con el licenciado Carlos González de Asíes, a quienes le damos la más cordial bienvenida. En nuestro programa del domingo anterior tocamos muchos temas interesantes, de los cuales vamos a hacer algún pequeño resumen para que tengan ustedes un seguimiento de lo tratado. Contactamos a estas empresas por medio de un muestreo para poder tomar en cuenta a todas las empresas sin importar su tamaño y sin importar la actividad económica a la que se dedican. Es una información válida debido a que se toma en cuenta solamente al área metropolitana. Sin embargo, obviamente se tiene un error muestral, que en este caso para esta encuesta fue de más o menos 6.1%, con una confiabilidad del 95%. Estas encuestas generalmente se dan a conocer a través de los medios de comunicación, se cuelga también en la página de Asíes, y a raíz de ello pues son consultadas no solo por las mismas empresas, el sector empresarial que se ha encuestado, sino también por autoridades de gobierno, por entidades, organismos internacionales que se interesan mucho por esta base de datos. Y lo más importante en esta encuesta fue que la producción interanual, es decir, que de enero del año pasado a enero de este año, la producción disminuyó. Se vio una baja respecto a cómo estaba el año pasado. Sin embargo, hay expectativas positivas, aunque son moderadas. 40.5% del total de empresarios que se encuestaron en esta ocasión dijo que la situación económica en los próximos 6 meses iba a permanecer igual a como está en estos momentos. Más que el incremento en sí de los impuestos, preocupa la incertidumbre que priva en este momento, dados los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron ante la Corte de Constitucionalidad en contra de algunos artículos de la actualización tributaria aprobada por el Congreso en febrero del año pasado. La actualización tributaria no implicó un incremento de todos los impuestos, porque el impuesto de la renta, por ejemplo, del sector empresarial, va a reducirse gradualmente de un 31 a un 25%. En base al presupuesto que se hace, hay que tributar antes de realizar la obra, y eso obviamente inhibe al empresario de tomar nuevos contratos de construcción. Las políticas públicas del gobierno no necesariamente benefician en nada o en mucho a los empresarios. Pues pareciera que hay a la vez unos factores que no ayudan, no coadyuvan, como el caso de la inseguridad que mencionaba Estefanía, y la misma situación económica mundial, que obviamente inhibe, por ejemplo, en el caso del turismo, a las personas a viajar. Hay una serie de leyes importantes como la ley de la Contraloría de Cuentas, la ley orgánica de la SAT, en el cual es relevante indicar que no es posible que la SAT tenga un directorio nombrado desde que se creó la institución. Debiera en esta ley propende a que con cierta regularidad, como ocurre en los órganos de dirección de muchas instituciones del Estado, pues que sean renovados. Si se dice constantemente que no hay fondos, porque cuando se dice que escuelas están cayendo, hospitales no tienen medicamento, etcétera, la respuesta casi oficial es no hay recursos. Si no hay recursos, si no hay ingresos, ¿de dónde está saliendo todo esto que se está desperdiciando? Porque no hay día que no salga algo sobre la corrupción. Bueno, recordemos los acuerdos de paz suscritos en el año 96, establecieron una carga tributaria ideal de un 12%. Sin embargo, hubo un ajuste en cuentas nacionales y a partir de entonces se cree que debiera ser de un 13.2%. Pero también en los acuerdos de paz se recomendó un presupuesto equilibrado y un déficit fiscal que no excediera, cuando tenía que suceder, del 1%, pero ahora vamos ya a alrededor de un 3% del PIB en déficit fiscal, aspecto que tenemos que corregir, obviamente. Definitivamente, porque si no existe esta disciplina fiscal, pues obviamente vamos por mal camino. Parte de lo que tú hablabas de esos países europeos es que cabal, ellos se endeudaron mucho más allá de lo que podían pagar y ahora pues tienen estos resultados, pero igualmente está pasando en Guatemala. Cuando vemos los resultados de endeudamiento a partir de los varios gobiernos para atrás, ha sido una tendencia totalmente ascendente. Tal vez aquí lo que habría que apuntar, doctor, es que
Tal vez los países europeos, como son desarrollados, pues tienen como más posibilidades de salir adelante de una crisis como la que están pasando, que si eso ocurriera acá. O sea, el hecho que aquí la deuda pública esté en un 25% del PIB, comparado con los PICs que mencionabas, que han excedido del 100%, pareciera manejable. Sin embargo, el hecho de que se haya perdido un poco la disciplina fiscal y estemos tendiendo a déficits fiscales de alrededor de un 3%, es una luz de prevención de que tenemos que poner en orden las finanzas públicas para evitar continuamente estar recurriendo al endeudamiento para llenar el vacío que no podemos completar con los ingresos corrientes que representa la tributación. Claro. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de los impuestos, ¿no? Y hace un ratito hablábamos nosotros sobre la parte esta de la economía informal, que es un 75 a un 80%. ¿Cómo es posible que el 20% de la población que paga impuestos esté pagando por el 100%? Y resulta entonces que ese 11.5 o ese 13 lo está pagando en realidad solo el 20% de los que tendrían que pagarlo. Claro. Entonces, ¿estamos desequilibrados o no? O si lo ajustamos solamente contra ese 20%, estamos pagando arriba de la meta pensada. Bueno, yo creo que en la actualidad es correcto lo que se apuntas, pero también es una invitación a que el país trate de incorporar a la economía formal gradualmente, porque obviamente que gradualmente se ha ido haciendo el sector informal tan grande como un 75%, cosa que no escapan muchos países de América Latina, no somos solo nosotros, y entonces es propicio crear programas que incorporen a la formalidad a las pequeñas y medianas empresas que están trabajando en la informalidad. La informalidad se alimenta de la falta de oportunidades en el mercado formal de empleo, que también genera la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos y que gracias a Dios están mandando alrededor de 4.500 millones de dólares al año, un poco más del 10% del PIB, que es también importante para el país. Entonces hay que trabajar en eso y creo que de alguna manera el análisis, el enfoque que se hace, siento que es un poco parcial, diría yo, de que solo el 20 o 25% tributa, porque también la gente que está, repito y recalco, que está en informalidad, también tributa, solo que no tributa en todos los impuestos. Si tiene algún carro, pues obviamente va a pagar su placa. Y si compra baterías para su radio, pues paga IVA. Siempre que le den factura. Pero el dar factura no es la característica de la economía informal, ¿verdad, sí, Carlos? Bueno, en eso también hay un problema que resolver, sí, ¿verdad? Todavía en este momento se para en muchos lados y te preguntan, ¿va a querer factura, verdad? Sí, claro. Y obviamente eso pues es parte de la moral tributaria también. Es ilegal y hay que cambiarlo, ¿verdad? Porque yo creo que el precio de un producto lleva incluido el IVA. Casi que debía decirle a la persona, decir, mire, que me va a rebajar usted el IVA, ¿verdad? Porque sería lo que seguiría, pero no, hay que pagar el IVA, hay que exigir la factura. Yo creo que esa sí es una forma real de que los ciudadanos podemos aportar a este gobierno, ¿verdad? Hay que buscar estímulos para formalizar, diríamos, al sector informal. No es ninguna gracia para el informal decirle formalícese para que pague impuestos, ¿verdad? Sino que hay que buscar otros mecanismos, principalmente apoyo crediticio. Al darle un crédito, por ejemplo, tiene que obtener su número de contribuyente, su NIT, y eso de alguna manera ya va involucrándolo en la formalidad, rendir algunos informes periódicos a la institución que le presta. Hay una serie de mecanismos que creo que están en estudio. Se ha pensado incluso en un impuesto único, que tiene mucha tela que cortar también, porque un impuesto único sería discriminatorio frente a los demás, que sí tributan todos los impuestos que están vigentes en Guatemala. Entonces hay una lucha por generar programas que pudieran incorporar a esa parte grande de la economía guatemalteca al sector formal. Pero ese es uno de los mayores problemas, porque realmente lo que hemos visto es que la burocracia que está alrededor de volverse formal es sumamente extensa, pues para hacer cualquier trámite requiere una cantidad de situaciones que no facilitan en absolutamente nada que esta gente busque formalizarse. Yo creo que sí, Carlos, en el sentido de que pues este tema se ha tratado por muchos años, es un tema importante y sin embargo la economía informal aparentemente ha aumentado en vez de disminuir. Sí, como decía, porque los factores que lo alimentan son el hecho de que no haya suficiente oportunidad de trabajo.
anualmente se gradúan muchos jóvenes, muchachos y muchachas, aptos para trabajar, pero este sistema económico de Guatemala no genera suficientes oportunidades. Entonces, ¿qué pasa con el recién graduado? ¿Va a poner una empresita o se va a unir a la empresa de la familia o se va a ir a los Estados Unidos o a otro país a buscar un trabajo? Entonces, tenemos ahí un problema estructural también que resolver, ¿no? Ahora, ¿cómo resolver este problema estructural? Porque, de nuevo, así como hablábamos de los impuestos, este es un tema que ya lleva muchos años y que cada vez va peor. Ahora la inmigración a Estados Unidos pues está enfrentando mayores problemas. Nosotros tenemos guatemaltecos extraordinarios, les mandamos un saludo a todos los hermanos allá viviendo fuera de Guatemala, porque como tú dices, siguen siendo el pilar de nuestra economía. Yo no sé qué pasaría si el día de mañana dejan de mandar remesas familiares. Yo creo que se cae completamente nuestra economía. Y sin embargo, vemos que no les estamos dando aquí la oportunidad. Recientemente leía un artículo sobre México, que México está teniendo aparentemente un nuevo inicio o está reactivando su economía. Y aún hay gentes que viviendo en Estados Unidos después de muchos años están empezando a regresar a México. ¿Será que nosotros estamos siguiendo las políticas económicas adecuadas? Obviamente creo que no. Bueno, regresando al tema del empleo, que es lo que motiva la fuga de guatemaltecos a Estados Unidos, tenemos que empezar primero por estimular la inversión, porque ese es el motor de la actividad productiva, tanto la inversión interna como la internacional. Y para eso tenemos muchas cosas que resolver, entre ellas la inseguridad que se señala en el exterior, que tenemos en Guatemala, que no estimula la inversión. ¿Por qué es el motor, del desarrollo? Porque sin inversión no hay empleo, tanto para fortalecer los negocios existentes como para crear nuevas empresas. Entonces, en la medida en que Guatemala propicie la existencia de oportunidades de trabajo, probablemente puede haber, quizá no un retorno del que ya está allá, porque se acomodó a un sistema de vida más cómodo que el que se puede ofrecer en Guatemala, pero sí evitar que la migración que se está dando continúe dándose en esa medida. Entonces hay que crear las condiciones para ello. Probablemente algunos que ya estén llegando a una edad de retiro estén pensando también en hacer su casa en Guatemala y venir a terminar su vida por acá, pues. Claro, pero como hablábamos, esto es un pacto social, ¿verdad? Y algo tiene que dar el Estado a cambio de exigirle impuestos a sus ciudadanos. Y eso no está sucediendo en este momento. Yo creo que ahí sí habría que sentarse a buscar un diálogo, a trabajar conjuntamente, a tener mesas en las cuales se discuta abiertamente y honestamente cómo salir de esta situación. Claro. Pero, por ejemplo, en este momento, como una solución para la captación fiscal, el ministro de Finanzas en algún momento dijo que iba a haber casi que un terrorismo y una persecución fiscal. ¿En qué forma esto favorece a la inversión? Bueno, yo creo que los diálogos han existido. ¿Verdad? Existen siempre, hay una apertura de las autoridades para sostener estos diálogos, pero tienen que ser diálogos positivos en donde cada sector que llega tiene que estar dispuesto a ceder en algo. Por ejemplo, los diálogos que se dieron en el tema fiscal, pues fue un diálogo en el que cada quien llegó posicionado de lo que le interesa y no ceder en absoluto. El gobierno quiere recaudar y el empresario no quiere pagar. Esa disputa que va a haber siempre, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Pero yo creo que si hay un diálogo franco, como el que tú mencionas, en el que cada quien se despoje de su posición y quiera contribuir positivamente a que este país salga, es lo que estamos deseando. Porque al contrario, lo que preocupa aquí es la ingobernabilidad del país. Nadie está conforme con nada. Yo creo que tenemos que apoyar a las autoridades de gobierno que mal que bien llegan por elección en un sistema democrático, y tenemos que fortalecer nuestro sistema contribuyendo todos en lo que nos toque hacer. Claro, yo tal vez lo que creo importante, Carlos, es en el sentido de que los gobiernos son temporales, ¿verdad? O sea, tenemos en Guatemala la costumbre de no reelegir al gobierno que está en el poder. Entonces esto ha sido una constante, ¿verdad? Pero el Estado se mantiene. Yo creo que lo importante acá sería comprender por el gobierno, por su parte, que no son dueños del país. Y por otro lado, por los que pagamos impuestos, de entender que si no lo hacemos, pues no vamos a ningún lado. Entonces, tú hablas de diálogos que han abierto, pero que han sido diálogos de sordos, pues, porque nadie llegó a escuchar al otro, sino que simplemente a poner sus puntos. Fracasó el diálogo CACIF-gobierno y han fracasado otros diálogos importantes. Pero también se ha partido de bases equivocadas. Por ejemplo,
En este momento se señala que no se ha alcanzado la meta calculada de los impuestos que se iban a recaudar. Pero un señalamiento muy claro desde el principio fue que esas metas no eran las metas realizables, sino que estaban siendo sobrevaluadas. Claro. Pues bueno, yo creo que el tiempo ha confirmado que las estimaciones del anterior superintendente de la SAT eran correctas, en el sentido de que había tales como las proyecciones se hicieron con mucho entusiasmo, basadas en un crecimiento de la economía que probablemente no se vaya a dar, y también vino este entrampamiento de la actualización fiscal debido a los recursos de inconstitucionalidad presentados. Entonces la reforma no está rindiendo lo que se esperaba. Aparte de eso, las corrientes del comercio mundial se han deprimido, y el que más afecta a la tributación son las importaciones. El IVA que se paga sobre las importaciones es de los que se reporta menos recaudación. Entonces, si bien hay que aclarar algo, la recaudación tributaria es superior a la del año pasado al mismo tiempo, en el primer cuatrimestre, lo que no se está dando es el alcance de las metas establecidas al principio de año, cuya base se hizo un presupuesto inflado, desfinanciado, y que probablemente si se tiene que ejecutar el gasto que está previsto, habría que recurrir a más endeudamiento. De lo contrario, llegar a la reducción del gasto de que se está hablando, pero eso sí, con cuidado, tratando de proteger el gasto social, que no se puede dejar de cumplir, en salud, en educación, que se ven tantas necesidades insatisfechas, y que en todo recorte de gastos se tiene que pensar que por esa vía no hay que ir. Bueno, yo creo que eso es completamente claro, ¿verdad? Hay mucho gasto superfluo. Por ejemplo, vemos una constante y permanente publicidad del Estado, la cual se gasta una enorme cantidad, gastos de representación, viajes. Vehículos, viajes, una lista imparable de todas las cosas que verdaderamente son absolutamente superfluas. Pero bien, se pudo haber cometido un error en el cálculo de la meta, o fue una meta muy ambiciosa y poco realista. Pero no es mejor rectificar esto y verdaderamente dar un paso para atrás que estar creando este caos en el que estamos en este momento. Pues definitivamente yo creo que la situación que se ha dado invita a eso, a hacer una revisión de todo lo que se esperaba y ajustar el presupuesto de tal manera que sin sacrificar, como decía, el gasto prioritario, se evite solamente por el hecho de querer cumplir un gasto en caer en sucesivo endeudamiento, que también está llegando a niveles que ya preocupan. Bueno, por ejemplo, entiendo yo que el Congreso ya prácticamente está terminando sus sesiones y van a quedar una serie de leyes que no van a ser aprobadas, la ley de transparencia, etcétera, las leyes del tratado de alcance económico con Europa, unos créditos que afortunadamente, personalmente creo que qué bueno que no, porque es más endeudamiento. Sí. Yo creo que esto debería de ponernos contra la pared verdaderamente, ser realistas y decir, bueno, lo que tenemos es esto y con esto debemos trabajar, sin perder de vista que lo que hay que mantener son los gastos sociales que tú mencionas. Aunque vale la pena apuntar que esto de los créditos es una contradicción legal que existe en Guatemala. ¿Por qué? Porque en tanto el presupuesto fue aprobado el año pasado, que ya incluía una cantidad de financiamiento del déficit, porque ya en ese presupuesto se estableció que iba a haber un déficit. ¿Y cómo se iba a financiar? Con deuda interna y externa. Y en la deuda externa figuran estos créditos. Pues la ley obliga a que cada crédito, independientemente de la aprobación global del presupuesto, tiene que ir a requerir la aprobación del Congreso. Y se encuentra con este entrampamiento, y lo que se está poniendo en riesgo, obviamente, es que el presupuesto de gasto no se cumpla, pero ya está contemplado ese endeudamiento. Ahora, por ejemplo, en declaraciones recientes de la viceministra de Finanzas, mencionaba que ya los desembolsos del Estado no van a ser de una forma cuatrimestral, sino que los van a hacer mensuales. ¿Esto no va a causar algún momento una incertidumbre también al no poder planificar o los proveedores no saber si les van a pagar o no les van a pagar? Bueno, en realidad yo creo que el gobierno tiene actualmente un buen colchón. Recordemos que colocó hace más o menos por el mes de febrero o marzo $700 millones de eurobonos. Y eso le da cerca de 6,000 millones de quetzales, que según nos informó el Banco de Guatemala, tiene disponibilidades por esa cantidad el gobierno de la República. Si ellos quieren cambiar la periodicidad en los desembolsos, probablemente lo hacen sobre la base de que tienen recursos, y también tienen el recurso de las letras de tesorería,
que podrían emitir para completar su gasto, aunque advirtiendo que la ley de tesorería es solo un apoyo a la caja fiscal durante el año que corre. Tiene que cerrarse al final tienen que pagarlo el 31 de diciembre. Claro, pero si existe esa disponibilidad financiera que tú mencionas, entonces, ¿por qué se está dando este hecho de que para todo lo que se pide no hay recursos? Pues porque es constante que la población de algún lugar salga pidiendo algo, caen inmediatamente en los bloqueos y caen inmediatamente en estas acciones de ingobernabilidad. Pero, entonces, ¿por qué se da si existe el recurso financiero? Bueno, yo entendería, y yo en el lugar del ministro de Finanzas creo que haría lo mismo. Tengo que hacer un cash flow y establecer muy claramente las fuentes que tengo y la obligación que tengo también de cubrir el gasto e ir graduándolo para que tampoco el hecho de que tenga una disponibilidad no quiere decir que lo voy a sacar de golpe. Tengo que ser previsor, sobre todo ante el espectro que se ve en este año de dificultad que los créditos pudieran ser aprobados y que la recaudación no está llegando a los niveles que se esperaban, ¿no? ¿Qué pasaría si las impugnaciones que existen o las consultas en la Corte son resueltas, digamos, en contra del gobierno? Sí. ¿Va a provocar una crisis real? ¿Qué va a suceder, Carlos? Bueno, hay varios ejercicios realizados por diferentes instituciones. Se había hablado en principio que la suspensión de 3 artículos, no sé en este momento si son 5 o 3 nada más los que han sido suspendidos por la Corte, implicaría nada más una reducción de unos 500 millones. Sin embargo, hace unos 15 días el Ministerio de Finanzas informó que esa cantidad que podría no recaudarse estaría en torno a los 2.000 millones. Entonces, obviamente que aquí habría que hacer el ajuste donde corresponde, quizás no la comodidad del gasto, pero sí tal vez por la vía de mejorar los procedimientos administrativos sin que sea una persecución a tributarios, el que la SAT mejore sus procedimientos, sobre todo en la parte de aduanas. Creo que hay una cosa que resolver. La ley tenía un problema, hay una propuesta de reformas en el Congreso que tampoco se ha aprobado y como cierta capacitación también al personal de aduanas para que también esos impuestos provenientes del comercio exterior lleguen oportunamente a la caja fiscal. Bueno, yo verdaderamente creo que esa parte es fundamental porque los importadores viven sufriendo constantemente de una tremenda traba burocrática, de retrasos, de subjetividades que todavía existen pues en cuanto a criterios que se establecen y no hay una ley clara que los defina. Entonces yo creo que tal vez el camino más indicado sería una revisión verdaderamente a fondo y verdaderamente práctica para decir, mire, facilitemos el cobro del impuesto, ayudemos a que se cobre más rápido y más eficientemente. Claro. Pero ahora pareciera que la burocracia que está a cargo de esto lo que quiere es retrasar al máximo posible que esto se pueda hacer. No, definitivamente yo creo que al contribuyente la SAT le tiene que poner alfombra roja y consentirlo y ver de qué manera paga. De la misma manera que en un banco un deudor moroso se le pone alfombra roja para que venga y pague y darle las facilidades. Igual está en el tema de los impuestos, poder que se sienta cómodo el contribuyente y bien informado de lo que tiene, porque ese es el problema que hay también, que hay parte de la reforma que todavía no ha sido bien aclarada y la confusión que hay en algún sector empresarial de cuándo y qué tiene que pagar. Bueno, obviamente yo creo que esa sería la acción más positiva que pudiéramos sacar hoy en conclusión el día de acá, ¿verdad? Que el contribuyente quiere y debe de pagar los impuestos para contribuir con que este país salga adelante. Sí. Tenemos esa responsabilidad, tenemos ese compromiso, pero por otro lado, pues sí debe existir esa apertura del gobierno de turno, del Estado permanente, de buscar cómo facilitar el pago. Aquel que no quiera pagar, aquel que no siga la línea correcta, pues obviamente debe de ser castigado, pero debe ser castigado tanto el de un lado como el del otro. Porque actualmente lo que dice el contribuyente, mire, mientras yo trabajo, mientras yo hago lo posible, mientras yo contribuyo, funcionarios de gobierno, obviamente generalizaciones imperfectas, porque no podemos señalarlos a todos, hay excelentes funcionarios, pero hay muchísimos que sí verdaderamente explotan al Estado. Así es. Eso esperaríamos nosotros, que al final todos los guatemaltecos estemos conscientes de lo que tenemos que hacer para, quizá no decir salvar, porque no estamos en crisis, pero sí contribuir a que el derrotero del país pudiera ser mejor, aprovechando la riqueza que tiene recursos naturales, que tiene empresarios
con iniciativa que creen en Guatemala y también aprovechando el interés que se ha querido despertar en inversionistas del exterior en distintos foros internacionales donde han sido invitados, como el caso que pasó en Suiza y recientemente con ocasión de la visita del presidente Obama a Costa Rica, también hubo alguna reunión con empresarios a fin de motivarlos a invertir en nuestros países. Claro, obviamente, por ejemplo, México reportaba recientemente que la inversión económica directa había aumentado enormemente en México, más aún que en países como Brasil, que ha tenido un gran crecimiento económico. Pero en Guatemala la pregunta que siempre hace aún aquel amigo que quiere venir a visitar es decir, bueno, mire, y hay seguridad, puedo venir tranquilamente o no. Y eso es obviamente algo que nos causa problemas, que se reconoce en la encuesta que ustedes hacen, donde la inseguridad es sumamente importante, ¿verdad? Aunque en este aspecto de la inseguridad también creo que tú y yo que hemos estado en el exterior, estamos claros de que a veces se sobredimensiona también la situación de la inseguridad. No es tan grave como a veces se mira afuera, sin embargo nos hace daño. Claro, ese es el punto, ¿verdad, Carlos? Porque nosotros podemos pensar esto, pero aquella persona que tiene pensado venir a Guatemala, que quiere, por ejemplo, hoy venir a invertir a Guatemala y se encuentra con que no sabe cuál es la ley tributaria. Al salir del aeropuerto lo van a asaltar. O lo van a asaltar, o no sabe cómo va a pagar el impuesto, o no sabe qué va a pasar, no creo que sea ningún estímulo. Entonces tenemos, ahora tú mencionabas hace un momento una palabra, y decías, no estamos en este momento de una crisis, pero estamos cerca de la crisis. ¿Qué va a suceder o qué nos va a hacer llegar o alejarnos de la crisis o acercarnos a ella? Bueno, yo creo que ratifico que a mi criterio no estamos en crisis, pero que hay mucha problemática de tipo económico y social y también política, conflictos políticos, que tenemos que ponernos de acuerdo, como tú decías hace un rato, todos los sectores del país, a fin de poner nuestro mejor esfuerzo, el intelectual de aportar ideas, el empresario con capital aportarlo y el gobierno darle garantías a ese capital de que va en condiciones ventajosas poder invertir y esperar buenos resultados para su empresa, ¿no? Bueno, pues miren, realmente yo no sé si usted que se venía quisiera dejar algún mensaje final de esto, o Carlos, algún mensaje final en esta entrevista. Todo esto ha generado a partir de esa muy interesante encuesta empresarial y de esa riqueza que ustedes han acumulado en todos estos años. ¿Cuál sería el mensaje final, Carlos? Pues te agradecemos, Francis, la oportunidad de dar a conocer parte del trabajo de ASIES, porque hay mucho más que hacer en ASIES que por otros medios se da a conocer, y en esta oportunidad hemos podido trasladar a la audiencia los resultados de esta encuesta y a la vez pues discutir un poco sobre la problemática económica, social y política, el entorno dentro del cual se desenvuelve el sector empresarial en Guatemala, y que de alguna manera son las condicionantes que llevan al tipo de respuesta que obtenemos del sector empresarial. Así que ha sido una valiosa oportunidad para dar a conocer estos resultados. Pues a ustedes muchísimas gracias por esta entrevista, por el trabajo que realiza ASIES. Obviamente entiendo que esto es de un acceso público que puede ser visto a través de la página de ASIES o en otros medios. Así que bueno, pues vamos a tener que retirarnos esta noche agradeciéndole a la licenciada Estefanía Con y al licenciado Cruz González el haber compartido con nosotros esta encuesta. A ustedes que nos han estado acompañando y nos han estado escuchando, muchas gracias. Sus comentarios son bienvenidos a nuestro correo actuandopositivo@gmail.com y esperamos recibirlos. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más Acción Positiva. Muchas gracias.